Hace 3 años renuncié a un empleo tan extraño que durante mucho tiempo me costó trabajo hablar de él. Vamos a checar unos pedidos a la fábrica. De hecho, cada vez que alguien me preguntaba a qué me dedicaba, me tenía que inventar una respuesta porque ni siquiera yo sabía cómo explicarlo, al menos hasta el día de hoy. Y por eso en este video quiero contarles la verdad sobre mi primer y único trabajo en China, desde cómo fue que lo conseguí y cuánto me pagaban, hasta el cómo y por qué me renunciaron. Trataré de mantenerlo breve, pero no les puedo prometer nada porque estamos hablando de los primeros 4 años que Noelia y yo pasamos en este país, así que pónganse cómodos. Antes de empezar con nuestra historia, quiero hacer una pausa para hablarles de algo que me cambió la vida por completo. Y es que a lo largo del video se van a dar cuenta de que en el primer empleo que yo tuve en China enfrenté muchísimas dificultades y obstáculos que en algún momento me llegaron a poner en un lugar bastante oscuro. Y no porque el trabajo fuera malo ni porque estuviera en un mal sitio, sino porque aquel puesto no era compatible con mis habilidades ni con mi personalidad. Y por lo tanto mi estancia en aquella empresa fueron 3 años y medio muy retadores, que si bien nos pusieron a prueba tanto a Noelia como a mí, eventualmente nos hicieron más fuertes y nos dieron la motivación para hacer todas las cosas que hemos hecho desde entonces. Y en este momento estoy seguro de que hay muchas personas que al ver este video se van a sentir identificados con la sensación de estar en un trabajo que realmente no tiene nada que ver contigo como persona, o que es demasiado tarde para cambiar de rumbo, cuando lo cierto es que hoy en día hay muchísimas opciones gracias al internet y al mundo digital. Por eso es que el día de hoy les quiero recomendar a la plataforma de nomadismo digital más grande de todo el mundo, a través de la cual pueden aprender paso a paso cómo crear más de 10 fuentes de ingresos distintas que pagan entre $1,000 y $5,000 al mes. Y les recomiendo esta plataforma específicamente es porque yo personalmente la estoy utilizando para aprender acerca de finanzas, edición de video, marketing digital, que son herramientas que utilizamos en el día a día en la industria de la creación de contenido. Pero más allá de estos temas, la plataforma tiene más de 250 clases grabadas con los mejores expertos del sector en algunas de las profesiones más destacadas del mercado digital. Y aunque pueda sonar un poco fantasioso, créanme que a lo largo de nuestros viajes, Noelia y yo hemos conocido a decenas de nómadas digitales que al día de hoy trabajan desde cualquier parte del mundo en sectores que son mucho más afines a su propia personalidad. Así que si están interesados, pueden escanear este código QR o hacer clic en el enlace que les dejé en la descripción para acceder a un grupo de WhatsApp donde recibirán la primera clase en tan solo unos minutos. Pero ojo, porque este grupo tan solo va a durar algunos días, así que esperamos verlos y saludarlos dentro de él. Para empezar con esta historia, creo que es importante darles un poquito de contexto de por qué fue que tanto yo como mi familia nos obsesionamos con este país. Todo comenzó en el año de 1998 cuando mi madre se obsesionó con el arte oriental del Feng Shui. Esta es una disciplina orientada a manipular y entender las energías del universo de manera que puedas transformar tu presente. Realmente yo no entiendo mucho de esto, así que pueden buscarlo en internet. El punto es que en aquel entonces mi madre quería hacer un curso de Feng Shui y encontró uno en el sur de China, por lo cual tanto ella como mi padre emprendieron un viaje de aproximadamente 1 mes y medio, en el cual recorrieron algunos de los lugares más importantes del país. A partir de ese momento, mis padres regresaron con una obsesión que no les puedo describir, y es que en cada comida familiar, en cada reunión, en cada cena, mis padres nos bombardeaban con historias de China, y recuerdo que constantemente nos repetían que China era el futuro, que era un dragón dormido y que si queríamos tener éxito en la vida, eventualmente tendríamos que aprender el idioma y mudarnos para buscar oportunidades. Por supuesto que en aquel entonces nosotros teníamos 10, 12 años y no teníamos ningún interés en lo absoluto, por lo cual el mensaje se volvió aburrido y repetitivo. Sin embargo, unos cuantos años después y a tan solo 1 año de las Olimpiadas de Beijing, mis padres nos llevaron a nuestro primer viaje por China, y a partir de ese momento finalmente entendimos el porqué de su obsesión. Y es que, como lo habrán visto en nuestros videos, viajar a China es como viajar a un planeta completamente distinto y es muy diferente a lo que podrías ver en cualquier otra parte del mundo.
Y a partir de ese viaje quedamos totalmente infectados. Recuerdo que yo regresaba y le decía a todos mis amigos que algún día yo me iba a mudar a China, aunque no tenía ni idea de cómo lo haría ni del por qué. Y curiosamente, unos años después, una de mis mejores amigas empezó a mostrar interés por ir a hacer un semestre de chino mandarín en la ciudad de Shanghái. Y honestamente, de no haber sido porque ella quería ir, probablemente yo jamás me habría atrevido a dar el salto. Sin embargo, ella es una chica muy movida y para el momento en el que me lo dijo, ella ya tenía la escuela, la carta de admisión, ya tenía todos los detalles y lo único que tuve que hacer fue seguir sus pasos y lo próximo que supe es que ya estaba en la ciudad de Shanghái. Ahí pasé un semestre disque estudiando chino, pero honestamente a los 19 años de edad, viviendo en una ciudad tan grande como Shanghái, pues perdí el control. Me la pasaba de fiesta, jugando básquetbol y el chino fue la menor de mis prioridades. Por lo tanto, mis padres decidieron que era una pérdida de tiempo y dinero y me obligaron a regresar a México, donde empecé a estudiar la carrera de Derecho. Pero ¿por qué si mi sueño era volver a China, elegí Derecho, se preguntan? Bueno, pues en aquel entonces un amigo de mi papá me dijo que si realmente yo quería regresar a China, lo mejor sería elegir una carrera que me diera mayor flexibilidad. Originalmente pensé en relaciones internacionales o en comercio internacional, pero el amigo de mi papá me dijo que si yo elegía Derecho, eventualmente me podía especializar en una de esas ramas y si durante el proceso descubría que no me gustaba tanto, podía elegir otra cosa como Derecho Penal o Derecho Civil, podría terminar litigando, trabajando en una notaría y mi abanico permanecía abierto. Sin embargo, el paso del tiempo no hizo más que fortalecer mi convicción, que honestamente ya se había convertido en un capricho. Entonces yo siempre decía, voy a volver, y tan es así que las primeras veces que yo salí con Noelia, le dije, yo no sé si vamos a poder durar mucho porque yo ya me gradúo el próximo año y tengo pensado volver a China, así que quizás sería mejor mantenernos como amigos y llevar la fiesta en paz. Pero lo que no sabía en aquel entonces es que a partir del día de mi graduación todavía tendrían que pasar entre 3 y 4 años para que yo pudiera volver oficialmente como empleado en una empresa china. Durante ese tiempo me la pasé viajando y haciendo voluntariados alrededor del mundo que curiosamente me dieron las herramientas que iba a necesitar para volver. Y es que uno de esos voluntariados me llevó precisamente de vuelta a China, donde pasé 2 meses en una granja de cerdos estudiando chino mandarín. Sin embargo, cuando se me acabó el dinero no tuve de otra más que regresar a la Ciudad de México, pero para eso primero tuve que volar a la ciudad de Shanghái, donde mi amiga Dani estaba trabajando en una empresa local. Y nuevamente fue ella la que cambió mi vida por completo, ya que estando ahí ella me contó cómo le hizo para conseguir un trabajo en China e incluso me recomendó a la agencia que eventualmente terminó por encontrarme un empleo en la ciudad de Suzhou. Pero a partir de este punto la historia se pone bastante extraña. Y es que cuando yo regresé a México y empecé a tener mis primeras entrevistas de trabajo, me di cuenta de que la mayoría de las oportunidades que me estaba encontrando la gente no tenían nada que ver con mi carrera. Entre ellas me envió una propuesta para trabajar en una planta de acero, otra para trabajar en un hotel y finalmente una para trabajar en una empresa de soluciones de empaques en la ciudad de Suzhou. Esto me pareció bastante extraño porque, como se los mencioné anteriormente, yo soy graduado de la licenciatura en Derecho y ninguna de estas carreras tiene algo que ver. Sin embargo, en aquel entonces yo estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que me permitiera volver a China con una visa de trabajo y continuar buscando oportunidades. Por lo tanto, el 6 de junio del 2019 tuve mi primera entrevista de trabajo y probablemente desde ese momento debí haberme dado cuenta de que algo no estaba del todo bien. Y es que durante una entrevista de trabajo común y corriente te esperarías que te hagan preguntas relevantes a la posición. Sin embargo, durante mi entrevista me hicieron preguntas muy extrañas y entre ellas la que más me llamó la atención fue qué capacidad tenía para soportar el alcohol o, en otras palabras, cuánto podía beber.
Y en este momento me gustaría saber qué hubieran contestado ustedes, porque si bien soy una persona a la que le gusta divertirse, hasta ese punto jamás había contado cuánto alcohol puedo beber antes de caer al suelo. Lo que no sabía es que en China esto es algo muy importante para las personas de negocios, ya que estos muchas veces se llevan a cabo en la mesa con un buen trago. Pero como yo no tenía idea de nada de eso, recuerdo que mi respuesta fue no sé cuánto puedo beber, y algunos meses más tarde me enteré de que esa respuesta prácticamente me ganó el puesto porque lo interpretaron como una señal de que yo podía beber muchísimo. Una vez que terminó la entrevista, ni siquiera habían pasado 3 días cuando recibí la oferta laboral. Y el paquete era el siguiente. De salario principal me ofrecían 14,000 yuanes, que al precio de aquel entonces eran como unos 34,000 pesos mexicanos, más un poco de dinero para rentar un departamento y 3 comidas al día, que es algo bastante común en cualquier empresa china. El único requisito es que tenía que estar en China cuanto antes, así que inmediatamente me puse a hacer todos mis trámites, a validar todos mis documentos, y el 3 de octubre del 2019, acompañado de mi hermano y mi primo, finalmente me mudé a la ciudad de Suzhou. La llegada fue muy extraña, pero ese fue tan solo el comienzo de una serie de acontecimientos que cada vez me fueron sorprendiendo más y más. Para empezar, elegimos una de las peores fechas para volar a China, ya que lo hicimos durante los días feriados del Día Nacional. Por lo tanto, cuando llegamos a China, no había nadie de la empresa para recibirme, ya que todos estaban de vacaciones, y prácticamente tuvimos que aprender cómo movernos en la ciudad y encontrar la empresa por nuestra cuenta. Todavía recuerdo que cuando llegamos a la ciudad de Suzhou pensé que nos estábamos mudando a una de esas famosas ciudades abandonadas, ya que al ser un parque industrial enorme, pues la mayoría de las personas se van durante las vacaciones y cuando nosotros llegamos estaba vacío. Sin embargo, a los pocos días terminó el periodo vacacional y finalmente tuve mi primer día formal de trabajo. Para esto yo estaba viviendo en un hotel y mi jefe se ofreció a pasar por mí. Como era de esperarse, yo quería causar una buena primera impresión, entonces me vestí con mi mejor traje, me puse una corbata, pulí mis zapatos e incluso me puse un poco de colonia, tan solo para descubrir que mi jefe iba en shorts de baloncesto y que venía vestido como si viniera de un partido. Pero se pone mejor, porque cuando llegamos a la empresa había como una comitiva de recepción en la cual mis compañeros de trabajo me dieron la bienvenida, incluso con un banner enorme en el cual decían bienvenido nuevo compañero, y después me dieron un tour por la empresa. Pero vaya sorpresa que me llevé cuando me di cuenta de que la única persona que hablaba inglés en toda la empresa era mi jefe. Y cuando digo hablar inglés, me refiero a que hablaba un 50-60% inglés y para el resto teníamos que usar un traductor. Y por lo tanto, una vez que terminó el tour, me presentaron a mis compañeros de trabajo y me asignaron mi oficina, inició el periodo más extraño de toda mi vida. Y probablemente se pregunten qué hace un abogado mexicano trabajando en una empresa de empaques china. Yo también me lo pregunto. De inicio me acuerdo que mi jefe me asignó un mentor y me dijo que él me iba a enseñar cómo funcionaba la empresa, cuáles eran mis responsabilidades y qué eran las cosas que tenía que aprender para poder integrarme a la empresa. Sin embargo, este tutor no hablaba inglés, o al menos no lo suficiente como para explicarme cosas tan técnicas como las que se supone que yo tenía que estudiar. Al mismo tiempo, mi chino estaba muy pero muy lejos del nivel necesario para poder entender esa industria. Y es que la mayoría de las personas que trabajan ahí son ingenieros que pasaron toda su carrera universitaria aprendiendo la industria, y por lo tanto desde el primer día me dio la impresión de que ese trabajo no iba a durar mucho. Todavía recuerdo que desde la primera semana empecé a buscar otras opciones, empecé a enviar solicitudes de empleo y contacté a la gente de nuevo, pero ya no me quiso ayudar porque todavía no le había pagado la comisión. Y es que para que él me encontrara ese empleo, acordamos que yo le iba a pagar mis primeros 3 meses de salario, y obviamente a él no le convenía que cambiara de empleo inmediatamente antes de haber cubierto los gastos. Por lo tanto, no me quedó de otra más que empezar a apretar, empezar a estudiar chino entre 4 y 6 horas al día y tratar de practicarlo con mis compañeros de trabajo. Y en esta situación probablemente piensen que sería muy fácil aprender, ya que estás rodeado del entorno correcto y que puedes practicar con cualquier persona, pero hay que tomar en cuenta que a mis compañeros de trabajo no les pagaban para ser mis maestros, sino
sino que ellos estaban ocupados haciendo sus cosas, que honestamente los chinos tienen un ritmo de trabajo brutal. Por lo tanto, con el paso de los días me fui dando cuenta de que me estaba convirtiendo en un estorbo. Y es que cuando yo bajaba durante la hora de la comida y trataba de hacerle la plática a mis compañeros de trabajo, los primeros días me tenían paciencia, me contestaban, sentían curiosidad y me hacían preguntas, pero con el paso de las semanas pues desapareció la novedad y entonces hablar conmigo era más bien una molestia, porque los chinos normalmente bajan a la hora de la comida, comen en 5 minutos, salen a dar una vuelta por la empresa y después se toman la siesta para recuperar energías. Sin embargo, a la desafortunada persona que le tocara sentarse cerca de mí, prácticamente le tocaba convertirse en mi maestro durante toda la hora del descanso. Y por eso, con el paso de los días me fui dando cuenta de que mis compañeros de trabajo me evitaban y con el tiempo los fui evitando yo a ellos. De hecho, recuerdo que llegó un punto en el cual ya ni siquiera bajaba a la hora de la comida y me esperaba que todos terminaran de comer, o bajaba con mi tupper, me servía y subía a comerlo solo en mi oficina. Pero no todo era del todo malo, porque si bien en la empresa no podía comunicarme con mis compañeros de trabajo, fuera del horario laboral había empezado a hacer un grupo de amigos mexicanos con los cuales me llevaba mucho. De hecho, todavía recuerdo que llegamos a festejar Halloween, el Día de Muertos, por ahí hicimos alguna fiesta y por lo tanto solo tenía que sobrevivir a mis 8 horas de trabajo para después poder salir y divertirme como cualquier persona lo haría. Pero entonces explotó la pandemia y la cosa se puso mucho peor. A partir de ese momento, la mayor parte de mis amigos volvieron a México y cuando se cerraron las fronteras de China ya no pudieron volver. Pero además de eso empezaron las cuarentenas y las restricciones, los centros comerciales cerraron y más allá de tus compañeros de trabajo no había manera de conocer a otras personas. Por lo tanto, no me quedó de otra más que enfocarme en mi trabajo y en sobrevivir hasta que pudiera encontrar algo mejor. Sin embargo, ya tenía muy claro que durante la pandemia no iba a poder encontrar otras oportunidades, así que enfoqué la mayor parte de mi tiempo en estudiar chino mandarín para poder adaptarme a la empresa en la que trabajaba. El periodo del aislamiento duró aproximadamente unos 2 meses y después pudimos regresar a la oficina, en donde se me informó que el proyecto que tenían para mí había sido cancelado, por lo cual necesitaban encontrarme un nuevo rol y fue ahí cuando me asignaron al departamento de ventas. En un inicio me pareció algo bastante positivo porque originalmente yo había llegado a esa empresa para entrenarme como gerente de cuentas clave, ya que la empresa estaba planeando abrir una fábrica en Tijuana y querían que yo me hiciera cargo de la relación entre la oficina central y la fábrica en México. En mi nuevo puesto las cosas eran mucho más claras: encontrar clientes a como diera lugar. Sin embargo, la emoción no duró mucho porque mi jefe me apuntó en unas sesiones de entrenamiento que estaban completamente en chino mandarín. Y todavía recuerdo que después de la primera sesión de entrenamiento yo fui a su oficina y le dije: oye, ¿están en chino mandarín? ¿Cómo se supone que voy a aprender? A lo cual me contestó: ya llevas casi medio año en China, ya deberías poder entender al menos los conceptos básicos. Pero tomen en cuenta que estos no eran entrenamientos cualquiera, tenías que aprender palabras que los chinos aprenden en la universidad. Pero al no tener idea de esto, yo me lo tomé muy en serio y básicamente tripliqué las horas que pasaba estudiando chino y aprendí conceptos que al día de hoy ya ni siquiera recuerdo porque no son palabras que vas a usar en el día a día. Pero lo importante es que gracias a estos cursos me di cuenta de que iba a ser imposible, de que ese trabajo eventualmente iba a llegar a su fin y de que muy probablemente no iba a sobrevivir ni los próximos 3 meses. Por lo tanto, empecé a buscar todo tipo de opciones, desde buscar otro empleo hasta invertir en Bitcoin. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza y eventualmente se me ocurrió iniciar un canal de YouTube. A partir de ese momento, Noelia y yo pusimos todo nuestro empeño en crecer nuestro canal de YouTube para que eventualmente se pudiera convertir en una alternativa, especialmente porque operábamos bajo la idea de que a mí no me iban a renovar mi contrato original, que era de 1 año. De hecho, todavía recuerdo que le decía a Noelia: es que si no despega algo más, me van a correr y nos vamos a quedar sin ingresos, nos vamos a quedar sin visa, y ambos teníamos mucho miedo porque sabíamos que incluso en México iba a ser muy difícil encontrar trabajo durante la pandemia. A partir de este momento, Noelia y yo empezamos a buscar alternativas y ella encontró un trabajo como profesora de inglés en un kinder. Sin embargo, en aquel entonces no teníamos idea de que estábamos haciendo algo ilegal. Y es que el hecho de que yo tuviera una visa de trabajo no facultaba a Noelia para generar ingresos
ingresos dentro de China. Sin embargo, en aquel entonces estábamos operando bajo la idea de que a mí no me iban a renovar el contrato y de que íbamos a tener que sobrevivir de nuestros ahorros por tiempo indefinido. Por lo tanto, a partir de entonces, Noelia y yo empezamos a ahorrar como si no hubiera un mañana, y para que se hagan una idea del nivel de obsesión que teníamos con ahorrar cada centavo, tienen que saber que durante mucho tiempo yo me llevé un tupper a la empresa a pedir una doble ración con la cual Noelia y yo comíamos la cena. Con el tiempo nuestro canal de YouTube empezó a crecer. Cuando llegamos a los primeros 5,000 suscriptores, nos invitaron un viaje a la ciudad de Xi'an, donde conocimos a muchos otros creadores de contenido que ya se dedicaban profesionalmente a la industria. Y aunque nuestro canal aún no generaba ingresos, sí fue gracias a él y a nuestra inocencia que empezamos a creer que el proyecto era posible. Por lo tanto, al regresar de ese viaje, Noelia y yo tomamos la decisión de que ella dejara su trabajo para dedicarse a editar nuestros videos de tiempo completo. En retrospectiva, esta fue una decisión muy poco prudente porque, como se los mencioné anteriormente, nosotros sentíamos que yo estaba a punto de perder mi trabajo y el mundo estaba en pandemia, por lo cual no hubiera sido sencillo encontrar una alternativa. Afortunadamente decidimos seguir la corazonada y gracias a ello el canal fue creciendo poco a poco. Sin embargo, y en contra de todas nuestras expectativas, cuando el canal finalmente empezaba a tener un poco de tracción, me llamaron para renovar mi contrato. Todavía recuerdo que me quedé impactado porque hasta ese entonces realmente yo no había tenido una utilidad real para la empresa. Desde mi perspectiva no había futuro en nuestra relación. Yo todavía no dominaba el idioma al nivel necesario para dedicarme a aquella industria y honestamente yo no encontraba mi valor dentro de esa empresa. Sin embargo, mi jefe lo veía de manera distinta porque me ofreció renovarme el contrato no por 1 año, sino por 3. Como era de esperarse, yo no puse ningún pero, firmé inmediatamente y recuerdo que volví a casa a celebrar con Noelia que no nos iban a dar una patada en el trasero y que al menos durante los próximos 2 o 3 meses no íbamos a tener que preocuparnos, pero yo seguía con la convicción de que eso no podía durar. Y es que si hubieran estado en mi situación, seguramente habrían sentido lo mismo. Y para que lo entiendan, tengo que contarles qué es lo que yo hacía realmente dentro de la empresa. Como se los comenté anteriormente, me habían cambiado al puesto de ventas, me habían dado una serie de entrenamientos en chino que no entendí en lo absoluto y que trataba de traducir, pero que no se me pegaba. Sin embargo, a partir de la firma de mi segundo contrato, sí me empezaron a dar más tareas, entre ellas aprenderme toda la información de la empresa en inglés, hacer presentaciones de PowerPoint y acompañar a mi jefe en viajes de negocios en los cuales yo hacía la presentación de la empresa ante auditorios de hasta 50 a 100 personas. Sin embargo, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que había algo bastante extraño. Y es que cada vez que recibíamos a un cliente o visitábamos alguna empresa y yo daba mis presentaciones, me daba cuenta de que el 99% de las personas a las que yo les estaba dando mi introducción no me entendían en lo absoluto. Y es que a estas presentaciones normalmente le seguían cenas de negocios en las cuales había que beber, socializar y hacer networking con los clientes. Y poco a poco fui descubriendo que esta era mi nueva y verdadera función. Y es que lo cierto es que yo no estaba ahí para presentar nada en lo absoluto, sino que estaba ahí como una especie de decán corporativo y como una manera de llamar la atención y de destacar entre nuestros clientes. En un inicio esto era tan solo una sospecha, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que me daban tareas completamente irrelevantes y si bien en un inicio trataba de cumplir con todas, eventualmente me fui dando cuenta de que muchas veces ni siquiera mi jefe se acordaba de lo que me había mandado, no me revisaba nada, a veces faltaba y nadie se daba cuenta y con el tiempo tuve que aceptar la verdad. Yo no era más que una mascota corporativa que realmente no tenía futuro dentro de la empresa, más allá de beber en las cenas de negocios y de hacer quedar bien a mi jefe. Y es que estas cenas son todo un fenómeno. Prácticamente mi rol en ellas era actuar como escudo para que no emborracharan a mi jefe y formar parte del entretenimiento. Y aunque suena como tarea sencilla que te paguen por ir a enfiestar con personas de negocios, lo cierto es que son tan seguidas que a veces ni siquiera tienes tiempo para recuperarte. Por otro lado, la presión para que bebas a veces es muy fuerte. De hecho, por ahí alguna vez Noelia tuvo que soportar que yo llegara en brazos de un compañero de trabajo cuyo nombre ni siquiera
siquiera recuerdo. Como ya habrán de imaginarse, esta situación era completamente insostenible, por lo cual Noelia y yo decidimos redoblar nuestros esfuerzos en YouTube hasta que eventualmente empezó a despegar nuestro proyecto. Sin embargo, esto implicaba que yo tuviera que descuidar cada vez más mi trabajo, que no pudiera asistir a los viajes de negocios y que tuviera que empezarme a inventar enfermedades para poder salir a grabar, para aceptar las primeras invitaciones que teníamos a eventos relacionados con la creación de contenido. En un inicio recuerdo que mi jefe fue bastante abierto y me apoyó mucho. Sin embargo, eventualmente me llamó a su oficina para preguntarme pues qué era lo que estaba sucediendo y cuáles eran mis planes a futuro, porque ya se había dado cuenta de que yo estaba muy metido en mi proyecto personal. Inicialmente le dije que iba a hacer todo lo posible por balancear ambos proyectos, pero desde ese momento supe que tenía los días contados. Y en efecto, al poco tiempo me volvió a llamar a su oficina, en donde me estaba esperando con mi carta de renuncia y de la manera más amable posible me pidió que la firmara. En aquel entonces yo no tuve ninguna objeción. Recuerdo que le agradecí mucho por haberme tenido paciencia y por haberme apoyado durante la pandemia, y tan solo le pedí que me diera un día para asimilar qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que iba a hacer después de renunciar. Y no me lo van a creer cuando se los cuente, pero esa misma tarde, durante un partido de fútbol, tuve un accidente en el cual me fracturé el pie derecho, y al ir al doctor me enteré de que iba a necesitar una cirugía, por lo cual al día siguiente no pude ir a firmar la renuncia. Y después, cuando llamé a mi madre para contarle qué era lo que estaba pasando, que me acababan de despedir prácticamente y que necesitaba una cirugía en un país cuyas normas no comprendía, ella me dijo: no, espérate, no firmes nada, no te pueden correr ahora que necesitas esta cirugía. Pídele a tu jefe de favor que te dé unos meses para recuperarte, porque el proceso de recuperación de esta cirugía es de 4 meses. Y dicho y hecho, durante una llamada con mi jefe le comenté la situación, le dije que iba a necesitar una cirugía y afortunadamente él estuvo dispuesto a apoyarme. Me dijo que durante los próximos 4 meses no había ningún problema, que iba a seguir recibiendo mi paga y que me iban a mantener la visa hasta el fin de año. Gracias a ello, Noelia y yo tuvimos el tiempo necesario para volver a México, para reestructurar todo lo que estábamos haciendo, para casarnos y para buscar una alternativa. Y si alguna vez los han despedido o han renunciado a su trabajo o han intentado emprender en algún proyecto, probablemente entiendan el sentimiento de soledad o de vacío que viene cuando tienes que empezar a vértelas por ti mismo. Y es precisamente ese sentimiento el que nos invadió a Noelia y a mí. Y es que en la escuela nadie te enseña cómo manejar tu tiempo, cómo manejar tus finanzas, cómo administrar tu negocio o cómo hacer todas esas cosas que se requiere para trabajar por ti mismo. Y es por eso que el día de hoy les quiero recomendar a Keep Nomad, que es una empresa educativa que se dedica a crear cursos dedicados al nómada digital, que son todas esas personas que, como Noelia y yo, trabajamos de forma independiente. A partir de este punto, Noelia y yo tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas y encontrar la manera de poder quedarnos en el país. Pero afortunadamente, durante el proceso de transición, conocimos a los dueños de una escuela que nos invitaron a pasar un año estudiando chino entre las montañas de Yangshuo, y fue gracias a ellos que pudimos tener una visa durante los próximos 365 días para quedarnos en el país, y después terminamos abriendo nuestra empresa y el resto es historia. Pero para mí es muy bonito recordar aquella época porque honestamente no fue sencillo. Fueron tiempos de mucha soledad en los cuales Noelia y yo no tuvimos ningún amigo y dedicábamos todo nuestro tiempo a trabajar, ya fuera en el canal, en la escuela de kinder o en preparar las presentaciones que tenía que dar para la empresa. Sin embargo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que si no hubiéramos tenido que pasar por todas esas cosas, probablemente jamás habríamos llegado al punto en el que nos encontramos el día de hoy. Y por eso quiero aprovechar este video para recordarles que si están pasando por un mal momento, probablemente este no sea más que el proceso de transición hacia algo mejor. Y es que sin lodo no hay loto. Y es que esta flor no puede crecer sin el lodo, que es considerado como algo sucio, como algo apestoso, como algo indeseable. Sin embargo, es precisamente ahí que nace una de las flores más bellas y más veneradas del mundo entero. Por último, quiero recordarles que si ustedes
ustedes están interesados en explorar alguna oportunidad que les permita trabajar desde cualquier parte del mundo, pueden escanear este código QR para acceder a un grupo de WhatsApp en el cual recibirán la primera lección de nomadismo digital, que esperamos que se convierta en el primer paso de muchos que les permitan tener el trabajo de sus sueños. Entonces recuérdenlo, si están pasando por un mal momento, probablemente están en una etapa formativa que los va a llevar a un futuro mucho mejor. Quiero cerrar el video con un agradecimiento profundo por todos y cada uno de ustedes, especialmente si nos han acompañado desde las primeras etapas del canal, porque lo que muchas veces parecía una sonrisa, en realidad era desesperación disfrazada, y de no haber sido por todos ustedes y el apoyo incondicional que nos han dado, jamás habríamos llegado hasta donde estamos el día de hoy. Pero bueno, nos vemos en un próximo video, corto o transmisión, y desde mi bella ciudad de Metepec les mando un fuerte abrazo y les deseo el mejor de los años en 2026. Zaijian.